¿Qué impulsa a un joven de apenas 20 años a querer conquistar el mundo entero? ¿Ambición? ¿Venganza? ¿Destino? Alejandro no era un rey común. A los 30 años ya había derrotado al imperio más poderoso del planeta, cruzado continentes a pie y fundado más de 20 ciudades que llevaban su nombre. Pero detrás de su gloria se esconde una historia mucho más compleja. Una historia de obsesiones, traiciones, leyendas y decisiones que cambiarían el curso del mundo. En menos de 13 años, su ejército venció a enemigos que parecían imposibles de derribar. El imperio persa, los egipcios, los pueblos de Asia Central e incluso los misteriosos reinos de la India. Alejandro arrasó, fundó imperios, se proclamó hijo de dioses, y cuando nadie parecía poder detenerlo, todo se derrumbó. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien que ya lo tenía todo decidió seguir avanzando hasta los confines del mundo conocido? ¿A quién temía Alejandro realmente? Y cómo un joven que parecía invencible acabó muriendo solo, enfermo, y quizá incluso envenenado. Este no es solo el relato de un conquistador, es una historia de poder absoluto, de batallas épicas y sueños demasiado grandes. Una historia de cómo un solo hombre desafió la lógica, los mapas y a la mismísima historia. Muchos lo ven como un héroe, otros como un tirano sediento de poder. Lo cierto es que nadie logró lo que él hizo en tan poco tiempo. Ni Julio César, ni Napoleón, ni Gengis Khan llegaron tan lejos, tan rápido, con tan poco. Y aún así su final fue abrupto, trágico, casi incomprensible. Hoy vamos a descubrir por qué Alejandro Magno quiso dominar el mundo y qué lo llevó a perderlo todo. La historia de Alejandro comienza mucho antes de que empuñara una espada. Nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Su padre era el rey Filipo II, un estratega implacable que había transformado a Macedonia de un reino marginal en una potencia militar temida por toda Grecia. Su madre, Olimpia, era una princesa del reino de Epiro, profundamente religiosa y obsesionada con los mitos. Desde niño, Alejandro fue criado entre guerras, ambiciones y leyendas, pero su formación fue aún más impresionante que su linaje. Su padre contrató al mismísimo Aristóteles como su tutor personal. Así, mientras otros niños aprendían a leer y escribir, Alejandro debatía filosofía, política, medicina y astronomía con uno de los hombres más sabios de la historia. Según las crónicas, desde muy joven se obsesionó con los héroes de la Ilíada, especialmente con Aquiles, a quien consideraba su modelo a seguir, y no era para menos. A los 12 años domó a Bucéfalo, un caballo salvaje que nadie podía controlar. Los testigos quedaron impactados. Su padre, emocionado, le dijo: «Hijo mío, búscate un reino que esté a tu altura, porque Macedonia es muy pequeña para ti». Esa frase no fue solo una felicitación, fue una profecía. Alejandro no solo fue entrenado como príncipe, fue moldeado como un dios en la tierra. Su madre le decía que era descendiente de Aquiles y de Heracles, y él, lejos de dudarlo, se lo creyó. Creció con la firme convicción de que tenía una misión sagrada: conquistar el mundo conocido y dejar su huella para siempre. Desde adolescente comenzó a acompañar a su padre en campañas militares. A los 16 años ya estaba al mando de tropas y fundó su primera ciudad. Y con apenas 18 participó decisivamente en la batalla de Queronea, donde los macedonios aplastaron a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Se dice que fue él quien derrotó a la élite tebana, los temibles compañeros sagrados. Sin embargo, su infancia no fue idílica. Filipo y Olimpia tenían una relación turbulenta. La corte macedonia estaba llena de intrigas, alianzas cambiantes y asesinatos. Alejandro creció en un ambiente de constante tensión. Amaba a su padre, pero también lo odiaba. Lo admiraba, pero temía que lo ignorara o lo reemplazara. Ese conflicto emocional lo endureció. Aprendió a desconfiar de todos, incluso de sus aliados más cercanos. Sabía que el poder no se heredaba, se arrebataba, y cuando llegara su momento, no dudaría. Lo que nadie sospechaba era que ese joven de ojos penetrantes y ambición desmedida no solo se preparaba para reinar, se preparaba para que el mundo nunca pudiera olvidarlo. La oportunidad de Alejandro llegó antes de lo que cualquiera imaginaba. En el año 336 a.C., su padre Filipo II fue asesinado en pleno banquete real. El responsable fue Pausanias, un guardaespaldas real. Pero hasta hoy, los rumores de una conspiración planeada por Olimpia o incluso por el propio Alejandro siguen vivos. Sea como sea, el trono de Macedonia quedó vacío, y con solo 20 años, Alejandro fue proclamado rey. La corte estaba llena de enemigos. Muchos lo consideraban demasiado joven, inexperto, impulsivo. Algunos generales se resistieron a obedecerlo. Varias ciudades griegas se rebelaron, creyendo que era el momento perfecto para librarse del dominio macedonio. Pero Alejandro actuó con una rapidez brutal. Primero, eliminó a todos los posibles rivales dentro de la corte, incluyendo familiares incómodos. Luego, marchó hacia el sur con su ejército y atacó Tebas, la ciudad más desafiante. La arrasó completamente, no dejó piedra sobre piedra. Más de 6,000 tebanos murieron y el resto fueron vendidos como esclavos. Fue una masacre, pero también un mensaje. El nuevo
nuevo rey no iba a tolerar la desobediencia. El resto de las polis griegas, incluyendo a Atenas, se rindieron sin luchar. Alejandro se convirtió así en el líder indiscutible de toda Grecia, y para legitimar aún más su poder, fue nombrado comandante supremo de la Liga de Corinto, la alianza militar que su padre había forjado. Era joven, sí, pero ya había demostrado que no le temblaba la mano. En paralelo, comenzó a construir su imagen casi divina. Visitaba oráculos, ofrecía sacrificios a los dioses y se presentaba no solo como heredero de Filipo, sino como un elegido por los dioses. El mito de Alejandro comenzaba a consolidarse, pero él no quería simplemente gobernar Grecia. Desde niño había soñado con algo mucho más grande: conquistar Persia. El imperio persa era la superpotencia del momento, dueño de un vasto territorio que se extendía desde el mar Egeo hasta la India. Muchos lo habían intentado antes, y todos habían fallado. Alejandro no lo veía como un sueño imposible, lo veía como su destino, un destino que, según él, ya estaba escrito por los dioses. Comenzó a preparar su ejército. No era el más grande del mundo, pero sí el mejor entrenado, leales, disciplinados, fanáticamente devotos a su líder. Para ellos, Alejandro no era solo un rey, era un símbolo viviente de gloria. Estaban dispuestos a morir por él y muchos lo harían. Antes de partir, visitó el templo de Delfos para consultar al oráculo. Se dice que la sacerdotisa, al principio, se negó a atenderlo. Alejandro, furioso, la arrastró al altar. Ella, aterrada, gritó: «¡Eres invencible, hijo mío!». Esa frase se convirtió en leyenda y en combustible para su ambición. Estaba listo. Grecia estaba bajo su control. Su ejército le obedecía ciegamente. Su imagen de semidios crecía. Alejandro ya no era solo un rey, era un huracán a punto de desatarse sobre el mundo. Persia no era solo un imperio, era el imperio. En su apogeo había dominado casi todo el mundo conocido, desde Egipto hasta el río Indo, pasando por Asia Menor, Mesopotamia y Media. Gobernado por Darío III, contaba con ejércitos inmensos, una economía descomunal y una cultura milenaria. Nadie en su sano juicio pensaría que se podía vencer. Pero Alejandro no era un hombre común, no buscaba batallas justas, buscaba batallas imposibles. En el año 334 a.C., con tan solo 22 años, cruzó el Helesponto con unos 40.000 soldados. La mayoría eran macedonios, pero también llevaba aliados griegos. Su primer gesto fue simbólico. Lanzó una lanza al suelo asiático y proclamó que Asia era suya por derecho. No solo invadía, reclamaba. La primera gran prueba fue la batalla del río Gránico. Los sátrapas persas lo esperaban con miles de jinetes. Contra todo consejo, Alejandro cargó primero, con su caballería al frente, desafiando el río, las flechas y la lógica. Fue herido, pero venció. El mensaje era claro: Macedonia había llegado, y no se iba. Tras esa victoria, liberó ciudades griegas en Asia Menor. Se presentó como el vengador de las antiguas guerras médicas y ganó el apoyo de muchos. Pero Darío III aún no había aparecido. Lo haría en Isos, en el año 333 a.C. Isos fue una batalla decisiva. Aunque los persas superaban ampliamente en número al ejército de Alejandro, el joven general usó el terreno estrecho a su favor. En medio del combate, Alejandro lanzó un ataque directo hacia Darío. El rey persa, aterrado, huyó dejando atrás a su ejército y a su propia familia. Su madre, esposa e hijas fueron capturadas por Alejandro, quien, en un gesto inesperado, las trató con respeto y protección. Esa combinación de ferocidad y honor comenzó a construir la leyenda de un líder diferente. Con Isos ganada, el camino hacia el corazón de Persia estaba abierto. Pero Alejandro no se conformó con una ruta directa. Bajó al sur, hacia Fenicia, donde sitiaron Tiro durante 7 meses. La ciudad estaba protegida por el mar y parecía inexpugnable, pero Alejandro mandó construir un camino artificial sobre el agua. Y finalmente la tomó. Fue un acto de pura voluntad. El mensaje era: ningún obstáculo era suficiente. Luego marchó hacia Egipto. Allí no fue recibido como enemigo, sino como un libertador. Los persas eran odiados por su opresión, y Alejandro, con su discurso de respeto hacia las culturas locales, ganó el favor del pueblo. Incluso visitó el oráculo de Amón en el desierto de Sigua, donde se dice que fue proclamado hijo de Zeus. A partir de ese momento, no solo se veía como rey, sino como un semidios. Antes de enfrentarse definitivamente a Darío, fundó Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre y que se convertiría en un centro de conocimiento y cultura durante siglos. Nada era al azar. Alejandro no solo quería destruir, quería construir un nuevo orden. Cuando regresó al norte, recibió otra carta de Darío. Ofrecía una parte del imperio a cambio de la paz. Alejandro respondió: el mundo no se divide, se conquista. Estaba listo para enfrentar a Darío una vez más. Esta vez no habría escape. Año 331 a.C. Las tensiones eran máximas. Alejandro había vencido en Isos, humillado a Darío III y dominado Egipto.
pero aún no era dueño del imperio persa. Para eso, tenía que derrotar al mismísimo Darío una vez más, y esta vez, frente a frente, sin margen para huir. El encuentro final se daría en Gaugamela, en la región de Mesopotamia. Allí, Darío preparó el ejército más grande que se había reunido jamás, más de 200.000 hombres, carros de guerra con cuchillas, elefantes y tropas de todas las provincias del imperio. El terreno fue nivelado previamente para favorecer a los carros persas. La batalla, al menos en teoría, estaba decidida antes de comenzar. Alejandro contaba con apenas 47.000 soldados, pero tenía algo que Darío jamás tuvo: una estrategia implacable, un ejército absolutamente leal y un liderazgo que inspiraba fanatismo. El día de la batalla, Alejandro mantuvo la calma, simuló una retirada para desordenar las líneas enemigas, luego dividió sus fuerzas y finalmente lanzó su caballería de élite en diagonal contra el centro del ejército persa. Su objetivo no era cualquier punto. Era Darío. Nuevamente, el gran rey huyó, por segunda vez. El resto del ejército persa, al ver a su líder escapar, se desmoronó. La batalla de Gaugamela fue una masacre. Alejandro, contra todas las probabilidades, había vencido al imperio más grande del mundo en su propio terreno. Con la victoria asegurada, marchó hacia Babilonia, una ciudad mítica que se rindió sin luchar. Luego tomó Susa, una de las capitales imperiales, y de ahí avanzó hacia Persépolis, el corazón simbólico del imperio persa. Allí cometió uno de sus actos más controvertidos. Tras días de saqueo, Alejandro permitió la quema del gran palacio de Persépolis. Algunos dicen que fue una venganza por la invasión persa a Grecia 150 años antes. Otros afirman que fue un arrebato de ebriedad e ira. Sea como sea, el fuego arrasó con la joya del imperio aqueménida. Fue el fin simbólico de Persia y el nacimiento del dominio macedonio. Pero Alejandro no se detuvo. Aunque Darío ya estaba derrotado, seguía con vida, huyendo. Alejandro lo persiguió por Asia Central, obsesionado con capturarlo personalmente. No era suficiente vencerlo, quería que el mundo viera quién era el verdadero rey. Darío fue finalmente asesinado por uno de sus propios sátrapas, Besos, que buscaba ganarse el favor de Alejandro. Pero el plan no funcionó. Alejandro encontró el cadáver de Darío y lloró. Mandó enterrarlo con todos los honores reales y persiguió a Besos sin descanso hasta ejecutarlo. Este gesto no fue solo un acto de humanidad, fue un mensaje político. Alejandro no era un invasor, ahora era el sucesor legítimo de los reyes persas, y no iba a tolerar traiciones, vinieran de donde vinieran. Para consolidar aún más su poder, comenzó a adoptar costumbres persas, usaba vestimenta real oriental, integraba nobles locales en su corte, y exigía que lo trataran como un gran rey, incluso entre los suyos. Esto causó incomodidad entre los macedonios, pero Alejandro tenía un nuevo objetivo: fusionar Oriente y Occidente en un solo imperio. En apenas 4 años había logrado lo impensable. Un joven de 25 años había destruido un imperio milenario y se había convertido en el hombre más poderoso del planeta. Pero todavía no era suficiente, porque el mundo no terminaba en Persia. Al este había más tierras y más gloria. Para cualquier otro rey, haber conquistado el imperio más grande de la historia habría sido suficiente. Pero no para Alejandro. Su ambición no tenía fronteras. Mientras sus generales pensaban en regresar a casa, él solo tenía una dirección en mente: el este. Más allá de Persia, más allá de los mapas. Quería llegar al fin del mundo y marcar su nombre en cada rincón. La siguiente etapa era la región de Bactria y Sogdiana, en lo que hoy son partes de Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Allí no enfrentó grandes imperios, sino una resistencia feroz, montañosa y dispersa. Los enemigos no eran grandes ejércitos, sino grupos de guerrilleros que conocían el terreno y sabían cómo desaparecer. La guerra se volvió lenta, desgastante, pero Alejandro, lejos de rendirse, se adaptó. Fundó nuevas ciudades para controlar el territorio, incentivó matrimonios mixtos y hasta se casó con Roxana, hija de un noble local, como símbolo de unión entre culturas. Fue una estrategia política brillante, pero también mostró que su visión ya no era solo la de un conquistador. Quería crear un nuevo tipo de imperio, uno sin divisiones, donde griegos, persas y asiáticos compartieran un destino común. Una idea revolucionaria, pero también peligrosa. Finalmente llegó a la India en el año 327 a.C. Allí se enfrentó a uno de sus rivales más formidables, el rey Poros, un monarca indio que contaba con un ejército inmenso y algo que Alejandro nunca había enfrentado en batalla: elefantes de guerra. La batalla del río Hidaspes fue una de las más sangrientas de toda su campaña. En medio de una tormenta, Alejandro cruzó el río con parte de sus tropas y atacó desde un flanco inesperado. A pesar del caos, logró vencer. Poros fue capturado, pero en lugar de ejecutarlo, Alejandro lo devolvió a su trono. Quedó tan impresionado por su valentía que lo convirtió en aliado. Pero esta victoria fue distinta.
Aunque había ganado, sus tropas estaban agotadas. Llevaban años lejos de casa, cruzando desiertos, montañas y selvas. La moral estaba al límite, y cuando Alejandro quiso seguir avanzando hacia el Ganges, sus soldados le dijeron que no. Se negaron a seguir. Por primera vez en su vida, Alejandro tuvo que detenerse. No lo hizo por miedo, lo hizo porque entendió que un imperio no se construye solo con conquistas, sino con lealtad. Aceptó regresar, pero lo hizo a su manera. Tomó una ruta diferente, cruzando el desierto de Gedrosia, una de las travesías más mortales de su campaña. Miles de hombres murieron por el calor, el hambre y la falta de agua. Muchos creyeron que Alejandro estaba castigando a sus tropas por haberlo desobedecido. Al llegar a Babilonia, su capital imperial, ya no era el mismo. Había perdido muchos amigos, su salud se resentía, y comenzaban a surgir conspiraciones internas. Aunque seguía siendo el hombre más poderoso del mundo, algo en él se había quebrado. Aún así, no dejó de soñar. Planeaba nuevas expediciones. Quería conquistar Arabia, navegar hacia el oeste, tal vez cruzar hasta África. Su ambición seguía viva, pero su cuerpo no. Estaba cada vez más solo, cada vez más desconfiado y cada vez más obsesionado con el legado que dejaría. Año 324 a.C. Alejandro había regresado a Babilonia, el corazón de su imperio. A simple vista lo tenía todo, un territorio que se extendía desde Grecia hasta la India, miles de soldados, riquezas incalculables, pero algo había cambiado. El Alejandro triunfante, joven e invencible, ya no estaba. En su lugar quedaba un hombre marcado por la paranoia, la pérdida y una ambición que comenzaba a devorarlo por dentro. Durante sus últimos años, Alejandro se volvió impredecible. Ejercía un poder absoluto, pero ya no toleraba la crítica ni la desobediencia. Mandó ejecutar a oficiales que alguna vez fueron sus amigos cercanos, como Clito el Negro, quien lo había salvado en batalla. En un arranque de furia durante una discusión, lo mató con su propia lanza, y luego lloró desconsoladamente. Sus emociones oscilaban entre la furia descontrolada y el remordimiento profundo. Intentó fusionar aún más sus territorios. Obligó a decenas de oficiales macedonios a casarse con mujeres persas en una ceremonia masiva en Susa. Fundó más ciudades, impulsó el uso del persa en la administración imperial e incluso planeaba trasladar el centro político del mundo hacia Oriente. Para los griegos y macedonios esto era una traición. Para Alejandro era el camino hacia un imperio universal. Pero el precio fue alto. El resentimiento creció. Sus soldados se sentían extraños en un mundo cada vez más persa. Muchos generales comenzaron a desconfiar de él. Otros simplemente querían volver a casa. Alejandro, mientras tanto, planeaba más conquistas. Arabia, el norte de África, tal vez incluso más allá. Sus mapas no tenían fin. Y entonces, en medio de todos esos planes, ocurrió lo impensable. En junio del año 323 a.C., durante un banquete en Babilonia, Alejandro enfermó repentinamente. Fiebre alta, debilidad extrema, dolores insoportables. En cuestión de días no podía hablar ni moverse. Los médicos no sabían qué hacer. Algunos hablaban de malaria o fiebre tifoidea. Otros sugerían envenenamiento. La verdad, más de 2000 años después, sigue siendo un misterio. Durante sus últimos días, lo llevaron en camilla frente a sus soldados. Uno a uno, miles de hombres pasaron silenciosamente a saludar a su líder moribundo. Ninguno podía creerlo. El invencible, el semidios, el conquistador del mundo, estaba muriendo. Cuenta la leyenda que, cuando le preguntaron a quién dejaría su imperio, respondió simplemente al más fuerte. Con esas palabras, dejó una bomba política sin resolver. Alejandro murió con apenas 32 años. No dejó un heredero claro, solo un hijo póstumo y un imperio sin estructura. Lo que siguió fue el caos. Sus generales, conocidos como los diádocos, se repartieron el imperio como hienas. Ptolomeo tomó Egipto, Seleuco se quedó con Asia, Casandro tomó Macedonia. Las guerras civiles estallaron por décadas. Lo que Alejandro había unificado con su genio militar se desmoronó sin su presencia. No hubo nadie que pudiera mantenerlo unido. Su imperio murió con él, pero su leyenda apenas comenzaba. En tan solo una década había cambiado para siempre la historia del mundo. Su imagen quedó grabada en monedas, esculturas, textos y mitos. Inspiró a emperadores, generales, artistas, filósofos, y aunque su cuerpo ya no caminaba sobre la tierra, su sombra seguiría recorriéndola durante siglos. Alejandro Magno murió sin haber sido derrotado jamás en el campo de batalla. Conquistó más de 30 naciones, fundó ciudades, fusionó culturas y cambió para siempre la historia del mundo antiguo. Pero a pesar de todo su poder, no conquistó lo único que ningún hombre ha logrado dominar: el tiempo. En su corta vida mostró que el mundo no está hecho para los que se conforman, que las fronteras no son líneas, sino excusas.
que la verdadera inmortalidad no se alcanza viviendo muchos años, sino dejando una huella que los siglos no puedan borrar. Pero también nos dejó una advertencia. Su imperio se desmoronó tan rápido como lo había construido. Su obsesión lo aisló, su ambición lo destruyó. Y su muerte repentina nos recuerda que incluso los más grandes también son humanos. Alejandro fue un genio militar, un visionario político, un símbolo de unidad y a la vez de caos. Su vida es una paradoja viviente. Fue unificador y conquistador, héroe y tirano, admirado y temido. Cada generación lo interpreta de forma distinta, pero todas, sin excepción, siguen hablando de él. Quizás por eso sigue vivo, porque mientras haya quien lo recuerde, quien se inspire, quien se pregunte cómo un joven cambió al mundo con solo 20 años, Alejandro Magno seguirá cabalgando en nuestra memoria. Y ahora que conoces su historia completa, dime tú, ¿fue un héroe guiado por el destino o un hombre devorado por su ambición? Si te impactó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con quien necesite escucharla, porque las grandes historias merecen ser contadas.